estamos de regreso con Silvia Almazán, ella es secretaria adjunta de SUTEBA. Estuvo ayer en la ciudad de Mar del Plata. Silvia, buenas tardes. Ayer se hizo no estuve, pero se hizo una movilización en el marco de la CTA. Estuvo Baradel. Estuvo Roberto Baradel, Hugo Yasky, estuvieron dirigentes nacionales, porque es una movida, digamos, una iniciativa en contra de los tarifazos, porque el aumento creciente y constante de las tarifas está impactando, deteriorando también el poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores y trabajadoras. Y en nuestro caso, como sector de educación, ya venimos sintiendo fuertemente el impacto. Durante el 2018 tuvimos una pérdida muy importante del salario que aún no hemos recuperado. Y por eso estamos demandándole a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a la gobernadora Vidal, que convoque a paritarias para discutir la recuperación de lo que hemos perdido durante 2018, pero también empezar a analizar y ver si avanzamos en la actualización del salario 2019. Creemos que es fundamental que el salario le gane la carrera a la inflación, y una garantía es la cláusula gatillo. Esa es fundamental para la negociación. Sin embargo, la lucha, justamente paritaria en 2018 realmente fue muy fuerte con los docentes en la provincia de Buenos Aires. En medio sucedió lo de la escuela de Moreno, y no quiero minimizarlo, estamos hablando de 2 muertes, ¿no? La de Sandra y de Rubén. La verdad que fue un año muy difícil. Las autoridades lo que dicen ahora es, esperamos que este 2019 las clases empiecen en el tiempo previsto, pero lo cierto es que sin una negociación paritaria que se pueda ya ir resolviendo en enero y febrero, la verdad que eso va a ser muy difícil. Sí, transitamos un 2018 en el que la decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires primó el ajuste, es decir, el recorte de los recursos que se tenían que trasladar no solo a educación, a salud, a todas las áreas que tienen que ver con lo público, con lo que tiene que garantizar derechos. Y la educación sintió fuertemente esa decisión política, porque se restringieron los recursos para el salario, se intentó imponer un techo salarial, recuerden, del 15%, cuando nosotros decíamos que la proyección de la inflación era superior. La inflación finalmente terminó siendo un 47%, y el gobierno siguió retaseando los recursos como una forma también de disciplinamiento de los docentes, e utilizó Vidal estrategias específicas de disciplinamiento, los descuentos brutales en los salarios, las recorridas del Ministerio de Trabajo, que no fue a auditar las escuelas, nuestras condiciones laborales, pero sí fue a ver qué docente estaba adhiriendo a una medida de fuerza o no. 600 equipos directivos, directores y directoras de escuelas sumariados por ejercer el derecho de huelga o por garantizar el ejercicio de derecho de huelga. Es decir, hubo un intento de disciplinamiento a medidas de fuerza que tuvieron una altísima adhesión. ¿Por qué? Porque lo que planteábamos tiene que ver con la realidad de la educación pública de la provincia de Buenos Aires. No solo denunciábamos la situación de nuestro salario, sino también nuestras condiciones de trabajo, que son las condiciones que no son dignas para que aprendan nuestros estudiantes. Cómo se intentó o se intenta desmantelar el sistema de educación pública de la provincia de Buenos Aires. En el caso, por ejemplo, de jardines de infantes, el año pasado, 80.000 niños de 3, 4 y 5 años no tuvieron una vacante porque no se construyen jardines y no se construyen aulas. Bueno, y el presupuesto para el año próximo habla de una disminución, Silvia, realmente muy importante en lo que es construcción, por lo menos de jardines de infantes, pero me animaría a decir en educación en general, porque ya vimos los números, de un 70%. Es importantísimo. Exactamente, eso pasa a nivel nacional. Tanto lo que se va a destinar a infraestructuras se reduce en un 70%, y lo que se tenía que destinar para la construcción de jardines es casi el mismo porcentaje. En el caso de la provincia de Buenos Aires esto se replica. Nosotros denunciamos las condiciones edilicias porque mucho se habla del primer día de clases, pero el resto de los días de clases del ciclo lectivo se garantiza con un esfuerzo y un compromiso de las comunidades educativas y de los docentes, porque ni siquiera llegaron los boletines. No estamos hablando de las aulas, sino de aquello que forma parte de la rutina que un gobierno tiene que garantizar para el funcionamiento básico de las escuelas. Las escuelas de Moreno, el 2 de agosto, un punto de inflexión. Las muertes de Sandra y de Rubén, irreparables y cada vez más injustas las sentimos. Pero no hubo en el transcurso de los meses de 2018 una respuesta para que las escuelas de Moreno pudieran tener clases en condiciones. Recién en el último tránsito, casi de fines de noviembre, 40 escuelas habían comenzado las clases de 295. Entonces no hubo respuesta. Nosotros no vemos un plan de obras o no tenemos conocimiento. Un plan de obras que resuelva las diferentes problemáticas, el mantenimiento, las refacciones, las ampliaciones, las construcciones. Eso es responsabilidad del gobierno provincial. Lo que vemos sí son políticas que intentan desmantelar, producir reformas unilaterales, el intento de cierre
de 2.000 horas cátedras en educación técnica, el intento de cierre de carreras y de cursos de los institutos superiores de formación docente, lo que pudimos frenar, que fue el intento de cierre de las escuelas de islas e incluso de muchas más escuelas rurales. Esta política va de la mano de, reitero, del ajuste, porque lo que prima es destinar recursos al pago de la deuda. Sí. Sí, pensé que ibas a decir, claro, es eso, endeudarnos y después destinar esos mismos recursos obtenidos para pagar esa misma deuda, y un círculo vicioso así que nunca representa una mejora. La provincia de Buenos Aires en estos últimos años se triplicó el valor de la deuda, porque el 70% es en dólares. La provincia no tenía necesidad de contraer deuda en dólares, lo hizo para sostener como un andamiaje de la política económica nacional. Pero eso, las consecuencias ahora las estamos viendo en la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras de nuestras comunidades. Nosotros lo denunciamos el año pasado también. ¿Cómo puede ser que tengamos niños y jóvenes que la comida más importante o la única sea la que podemos proveer desde los comedores escolares? Y los comedores escolares, que tendría que ser una política pública, han funcionado de manera deficitaria. Más, los propios comedores escolares recibimos denuncias también por la mala calidad de los alimentos. Entonces aquí hay un abandono de la educación pública. Por eso le demandamos a la gobernadora que cumpla con sus responsabilidades constitucionales, convoque a la paritaria. La paritaria es para discutir salario, pero es para discutir educación pública de calidad también. Silvia, y uno podría pensar que el camino natural para cualquier dirigente sindical es continuar con una candidatura política, ¿no? Pero cuando desde el oficialismo se intenta utilizar esto desde algunos sectores, ¿no? Y en referencia a Baradel generalmente, ¿no? Y hablando de sus aspiraciones, ahora de cara ya a la próxima elección y cuando se vuelve a hablar de la posibilidad de una candidatura, ¿qué responderían ustedes a esto que intenta ser utilizado como un elemento para desacreditar, ¿no?, la lucha de Baradel o de quien fuera al frente de, bueno, en este caso Suteba, que lo ha elegido porque, bueno, creían que era el mejor representante para ellos, evidentemente? Sí, a nosotros lo que nos preocupa es que cuando no tiene respuestas y resoluciones el gobierno de la provincia de Buenos Aires intenta encontrar algunas tácticas o estrategias para distraer de lo que es la agenda prioritaria. Y hoy la agenda prioritaria es qué van a hacer con la educación pública. Nosotros, las semanas, en próximos días, los docentes ya estamos en las escuelas, trabajando, planificando, haciendo el proyecto institucional, el proyecto de aula, organizando nuestro trabajo. ¿Cuál es la organización del trabajo del gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué está haciendo el director general de escuelas, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Trabajo? Es decir, ¿qué están haciendo para garantizar que no solo haya un primer día de clases, haya todo un ciclo lectivo integral? ¿Qué es lo que queremos los docentes? Los docentes queremos estar el 6 de marzo en la escuela, pero eso no significa que resignemos nuestros derechos salariales y que nuestros estudiantes no tengan las condiciones garantizadas en relación al ejercicio del derecho social a la educación. Entonces, esto es responsabilidad del gobierno provincial. Basta de discursos, basta de palabras, basta de convocar a los funcionarios con los recursos del Estado, que son los recursos del pueblo, para hacer campaña electoral. Basta de convocarlos, basta de diagnósticos, ya lo tienen que tener elaborado. Ya en diciembre hay un montón de información que se le pide a las escuelas. En consecuencia, sobre eso ya tienen que tener un plan que tienen que decirnos de qué característica es en el marco del ámbito de las paritarias. Porque si no, estos distractores les servirán temporalmente, pero las comunidades educativas conocen cuál es la realidad de las escuelas. Y hoy la educación pública de la provincia de Buenos Aires está en un punto crítico. El gobierno provincial tiene que intervenir, porque la responsabilidad del escenario de conflicto lo genera la gobernadora Vidal. Bueno, usted hablaba de distracciones. Nosotros cuando empezamos a hablar de un año electoral, este 2019, en el que la campaña parece todavía no empezó, pero bueno, en breve ya vamos a estar hablando en otros términos, ¿no? Y tomando como referencia lo que ha sucedido en Brasil, uno podría ya presumir, adelantar que va a haber mucho de esto, de lo que ustedes también han sido objeto, y digo ustedes, Suteba, sin volver a lo de Baradel, pero objeto de noticias falsas, noticias que llevan por WhatsApp a los celulares y que no todo el mundo tiene tiempo de cotejar, de chequear, porque no sabe, porque no tiene el tiempo, porque está en otras cosas la gente, ¿no?, en la vida diaria. ¿Creen que va a ser una herramienta también en un año electoral que va a pesar y muchísimo?
Sí, ya la están utilizando, digamos, es lo que estamos viviendo en estos días y que se vivió también a comienzos de enero con noticias falsas también sobre quién es el referente, digamos, de una política que es colectiva, porque tanto las acciones como las decisiones políticas las construimos los docentes de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, Roberto Baradel expresa ese mandato. Entonces se focaliza sobre él. Y creemos que esta campaña de intentar desprestigiar a los dirigentes va de la mano de una campaña que ha sostenido fuertemente tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que es descalificar a la educación pública. No hay un solo funcionario que hable de los proyectos que se realizan maravillosos en las escuelas en condiciones adversas, o del trabajo de los docentes, o de lo que aprenden nuestros estudiantes, que a nivel internacional han tenido reconocimientos y han sido premiados esos trabajos y esos conocimientos, sino que se ocupan todo el tiempo de decir lo que no se hace o de poner el horizonte en países que ni siquiera conocemos, pero que nosotros investigamos, por ejemplo, cuando hablan de Finlandia. Sí, para ser como Finlandia, queremos el presupuesto de Finlandia. Los salarios de Finlandia, las escuelas de Finlandia. La cantidad de habitantes, para empezar. Exactamente, el PBI de Finlandia, claro. La relación por habitante. Es decir, siempre intentan plantear que en otro lugar se trabaja de diferentes maneras o mejor y desvalorizan el trabajo de la escuela pública, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino Argentina. Hay escuela pública porque hay compromiso de los docentes, hay escuela pública porque hay compromiso de las comunidades educativas. Y hay escuela pública porque nuestros estudiantes también son maravillosos, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos. Hay una vinculación tan fuerte entre la escuela pública y nuestro pueblo que necesitan desprestigiarla para cortar ese lazo histórico. Por eso nosotros lo que decimos es, vengan a las escuelas, vengan a conocer nuestro trabajo, recorran, algo que no hacen los funcionarios, que recorren en la puerta o juntan 4 y se sacan una foto. Todo es como una acción mediática. Pero esa cotidianeidad es lo que liga fuertemente con las comunidades, porque en los momentos más difíciles la presencia más importante en cada barriada, en cada comunidad rural y de isla, es la de la escuela pública, es la representación del Estado. Y estamos orgullosos, y a nosotros plantear, y esta representación que ejercen compañeros como Roberto Baradel o Sonia Aleso o Eduardo López, para hablar de algunos que tienen una referencia nacional, es eso, es decir, representan esa lucha cotidiana, ese trabajo cotidiano que se hace en las escuelas públicas. Por eso, a la gobernadora Vidal lo que hacemos es convocarla, que venga a hablar con los docentes, pero con los docentes de manera colectiva, con las comunidades, que nos convoque al ámbito de paritaria, que es el ámbito específico para la negociación, que queremos hablar de las condiciones de nuestro salario, de la infraestructura, pero también queremos hablar de la política educativa. Nosotros queremos que haya educación pública de calidad en la provincia de Buenos Aires, pero tiene que hacerse con la participación de los docentes, no excluyéndonos ni descalificándonos. Bien, Silvia, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a usted.